No vamos a iniciar leyendo un texto como tradicionalmente lo hacemos, más bien les voy a compartir una experiencia. Desde hace un tiempo he tenido un vivo deseo de organizar a la iglesia en búsqueda justamente de lo que les decía, de las cosas que nos dieron origen, y una de esas es la oración. Y he estado pidiéndole al Señor que me confirme qué es lo que debemos hacer, y pregunté, hice una encuesta el día martes entre algunos de nuestros hermanos, y terminando esa reunión realmente no estaba muy definido de qué es lo que debíamos hacer, y prometí buscar al Señor en oración y le dije al Señor: por favor, indícanos qué debemos hacer, cómo, porque justamente es eso nada más, no es si sí o no, realmente eso sería una cosa catastrófica si la iglesia tuviera que preguntarse si estaría bien orar. O sea, ¿está bien orar? ¿Verdad? Es una ley, ¿no? Es la vida. Solo el cómo, la pregunta era eso, ¿no? El cómo. Y entonces prometí, bueno, voy a buscar al Señor en oración y a pedirle que Él sea quien nos indique. Así nos fui a dormir el martes por la noche, y el día miércoles por la mañana me habló el presidente de la confraternidad de pastores y me dijo: oye, te invito a desayunar, vienen unos hermanos de Puebla que tienen un proyecto de oración impresionante. Vea usted, hermano, más o menos, por fines de todo lo que estamos haciendo, yo le pregunté a mi hijo Daniel el martes: cuenta a los hermanos que vinieron a orar. Por si usted lo vio que él estaba así, es que los estaba contando. Y él contó 80 hermanos viniendo a orar el martes pasado. Eso a mí me habla de porcentajes. Solo estoy nada más introduciendo qué pasó durante esta semana. Y que esas semanas raras que no sabía qué predicar, y yo lo confesé el día martes a los líderes: no sé qué predicar el domingo porque no tengo la dirección, pero tengo esta inquietud. Estos hermanos en Puebla hicieron una convocatoria de oración, no, fíjense lo importante, no con cantantes. De hecho, invitaron a Adrián Romero a venir a esa convocatoria de oración, y él se negó. Y entonces ellos dijeron: se nos viene abajo la reunión porque la gente no gusta de venir a orar. Habrían venido a ver a Jesús y dicen: pues ya de pasada nos quedamos a orar, ¿no? Pero no al revés. Entonces sentimos que se nos viene abajo. Resulta que no fue así, fue justamente todo lo contrario. Y se reunieron, no sé si a usted le parece un número importante, pero se reunieron 32,000 personas en el estadio Cuauhtémoc para tomar tiempo de oración por México. Entonces 32,000 hermanos, aquí en el Guelaguetza caben 12,000, o sea que estamos hablando casi 3 auditorios Guelaguetza, reuniéndose la gente a orar. ¿Es bonito o no? Está impresionante, ¿no? Sin cantantes, ningún cantante. Bueno, estos hermanos, me decía el presidente, vienen a exponernos ese proyecto, y me gustaría que tú estuvieras conmigo para saber qué hacemos por Oaxaca, y quiero que los conozcas. Pues está bien. Entonces fuimos el día jueves por la mañana a esa reunión, y cuando llegamos allí estaba el presidente de esa asociación, y nos vimos y: hola, ¿cómo estás? Y nos dimos un abrazo, y el presidente de aquí nos dijo: ¿cómo si yo apenas los iba a presentar? No sabía que ustedes se conocen, se ve que son buenos amigos. Y pues así como buenos amigos, la verdad es que nos conocemos. Pero dijo el presidente de Puebla: déjame decirte algo, le dijo al hermano, de lo que te he estado contando, de todo lo que está pasando en este movimiento de un despertar en la oración, este señor es el culpable. Y me señaló, y me quedé como de a 6, como si hubiera recogido la de pajarito. ¿Verdad? Me quedé de a 6 de lo que le estaba diciendo, y me dijo algo muy interesante. Es probable, Víctor dice, que tú no te acuerdes, pero
o dímelo, en el mes de julio de 1989, tú predicaste un sermón donde yo estuve presente, y ese sermón fue un llamado a la oración y al ayuno. Y me dijo, ¿lo recuerdas? Eso fue hace 30 años. Si a veces nos preguntan, ¿qué fue el sermón el domingo pasado? ¿No? Dice, ¿lo recuerdas? Y le dije, claro que lo recuerdo y muy vívidamente lo recuerdo. Solamente que tú, para haber oído ese sermón, debiste haber estado sentado en el templo de Álamos 322, un jueves por la noche. Y me dijo, efectivamente, yo estuve presente allí el día que tú predicaste ese sermón, y allí Dios me despertó a mí esta pasión por la oración. Me fui a vivir a Puebla. Ahora él es pastor y está viajando por todo el país. Fue a la ciudad de Monclova, una serie de diosidencias de las que decimos, porque me dijo, ahí en Monclova me encontré al presbítero Servando Castillo, y vino él a darme gracias por esta convocatoria de oración, y el presbítero Servando Castillo me dijo que te conocía. Ustedes conocen al hermano Servando Castillo, y se hizo y dijo, finalmente estamos conectados en todo lo que estamos haciendo. Y dijo, no sé qué sea lo último que Dios te esté diciendo en cuanto a oración, dijo, pero lo que vayas a hacer, hazlo. Y don Raúl, que estuvo presente conmigo en esta plática, se ha de recordar que uno dice, esto es como una telaraña en el buen sentido de Dios, diciendo, acomodando todo de una manera perfecta, de manera que no solamente Dios clarificó lo que debía predicar primero, sino segundo, que el proyecto de oración estaba correcto, y tercero, que no solo era para la Frater, sino era para la Frater y para Oaxaca. De manera que ese día se grabó un video pequeño donde el presidente de la confraternidad de pastores y el equipo que estábamos con él hicimos un compromiso donde va a establecerse un proyecto de oración a nivel de todo el estado, con el apoyo de estos hermanos poblanos y ese amigo, para, si Oaxaca lograra, hermanos, establecer en el lapso de unos 6 meses una convocatoria de oración en el auditorio Guelaguetza y se llenara, sería una maravilla, porque les voy a decir una cosa, nadie cantante cristiano y convocatorias ha llenado el auditorio Guelaguetza, solamente los jarabes mixtecos, ¿no? Son los únicos que llenan el auditorio Guelaguetza y los testigos de Jehová. Pero no ha habido actividad cristiana, y el reto es, en el transcurso de entre 6 y 12 meses, que el ejercicio de esta directiva termina en 1 año y medio, antes de salir a hacer una convocatoria de oración, pero para eso ya habremos pasado por lo menos 6 meses o 1 año orando todos los días. Esa es la convocatoria, todos los días. Entonces, yo había hablado a la junta de reunirnos para orar 15 días o quizás 1 mes, pero entonces vino esta clarificación precisa. Yo espero que a todo mundo, los que me han oído hablar de esto, saben entonces que no es un asunto de un capricho y una idea simplemente de una ocurrencia, sino un plan de Dios extraordinario. Bueno, así terminó esa reunión, con una claridad de qué debo predicar esta mañana. Y esta mañana quiero predicar de la intercesión, de los intercesores y de la pasión por Dios. Así que empezaríamos por lo primero. ¿Qué es un intercesor? Y no voy a la definición de un intercesor, sino qué es lo que usted piensa, qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra intercesor. Y probablemente vengan a su mente muchas cosas. Una de las más comunes que podría venir es una persona que parece que orbita en una dimensión distinta de nosotros, una persona que frecuentemente refiere interrupciones de sueño,
cosas como estas. A las 3 de la mañana Dios me quitó el sueño y me puse a interceder porque algo estaba pasando. Me enteré que un misionero en la selva estaba pasando problemas y estaba orando por eso. Entonces, personas que tienen sueños interrumpidos continuamente y tiempos de oración en el transcurso del día o durante el trabajo, etcétera. Si esa es una idea que viene a su mente cuando escucha que es un intercesor, le diré algo: no está muy lejos de la realidad. Un intercesor es una persona que de repente parece, por favor entrecomille eso, parece que tiene una línea directa con el cielo. Parece que Dios le revela a esa persona cosas que la mayoría de las personas no percibimos. Son personas especiales. Pero hay una segunda consideración. Aunque esto es verdad, aunque hay personas que parece que tienen esa conexión muy especial con Dios, sin embargo, al Señor le agrada utilizar para asuntos de su intercesión efectiva a personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Entonces, la intercesión o la oración en el sentido general es hablar con Dios, es clamar a Dios en favor de otra persona. Dijo el apóstol San Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Aquí hay algo muy interesante, porque nosotros casi siempre que hablamos de oración, que sería el término general, pues no entendemos que haya diferencias. Todo significa hablar con Dios. Pero ¿por qué dijo el apóstol San Pablo, quiero que se hagan estas 4 diferenciaciones: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias? En el griego la palabra peticiones se traduce como intercesiones. De ahí entonces que sacamos la palabra intercesor. La mejor manera de entender esta práctica de la iglesia cristiana es regresando a los tiempos antiguos, donde las ciudades construían un muro en derredor para protegerse de sus enemigos. Y si de repente había alguna fractura en alguno de los muros, por cualquier razón que fuera, se abría un boquerón. Entonces lo que hacían es que enviaban soldados ahí a ese lugar para proteger a la ciudad de cualquier ataque. Y estos señores se paraban allí impidiendo que el enemigo entrara a destruir. Este es un ejemplo vívido del trabajo de un intercesor. Un intercesor se para en la brecha a favor de otros. Un intercesor impide que el enemigo venga y destruya, porque si el intercesor se descuida, el enemigo tendrá toda la facultad de entrar y destruir. Ahora, esto de una ciudad puede ser un matrimonio, una familia, una iglesia, un estado, un pueblo, una alcaldía, cualquier cosa. En los términos espirituales, dice la Escritura que nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces necesitamos tomar conciencia de eso. En la Biblia hay personas que intercedieron y de los cuales podemos tomar ejemplos increíbles. Uno de estos es Samuel, otro Daniel, Esther, Abraham, Pablo mismo. Cantidad de personas que nos darían muchas lecciones, pero hay uno o dos que su ejemplo yo creo que es más que aleccionador. Y a propósito de esta reunión, de esta plática y de este movimiento espiritual que el Señor está buscando aquí en Oaxaca, este se llama Abraham. Génesis capítulo 18. Dice ahí la Escritura que el Señor vino con un propósito de establecer juicio contra Sodoma.
La razón: Sodoma estaba sumida en prácticas pecaminosas. Básicamente lo que ellos tenían eran los pecados relatados en Romanos capítulo 1, donde dice: los hombres se han lanzado en un descarrío terrible, teniendo relaciones sexuales hombres con hombres, las mujeres con mujeres, olvidando el uso natural, se han entregado mujeres, es decir, homosexualismo a más no poder, era el pecado de Sodoma. Entonces, Dios viene para juzgar a Sodoma con justo juicio, pero se para a Abraham en medio, y Abraham empieza literalmente a interceder, que en este caso la palabra sería negociar, y le dijo: Señor, ¿perdonarías si hubiera un determinado número de justos? Y la respuesta de Dios siempre fue sí. Si hubiera un determinado número de justos en ese lugar, los perdonaría. Muchos han dicho muchas cosas de la negociación o de la intercesión de Abraham, porque la familia por quien pensaba Abraham, pues era la familia de su sobrino Lot. Ustedes se acuerdan todo lo que había pasado con él. Así que dice la escritura que Abraham llegó al punto que le dijo al Señor: y si hubiera por lo menos 10 justos, ¿qué harías? Y el Señor le dijo: si encontrara yo 10 justos en Sodoma, la perdonaría. El problema es que Lot y su familia realmente no estaban buscando a Dios. Yo creo que ellos no estaban, o probablemente no todos estaban en las condiciones, pero dice la escritura entonces en el capítulo 19, versículo 29, que finalmente se salvó la familia de Lot, pero por una razón muy interesante. No porque Lot lo merecía, sino dice: porque Dios se acordó de Abraham. Pero esto es lo importante de un intercesor. Un intercesor se para en favor de una ciudad, de una familia, de una iglesia, se para a favor de ellos y pelea y negocia y reclama todo lo que usted pueda pensar. Dice también el Salmo 106, habla este caso de Moisés. Moisés una y otra vez, es algo que, hermanos, difícilmente vamos a comprender, pero el pueblo de Israel fallaba una vez y otra vez también. Y siempre venía Moisés, y dice ahí en el Salmo 106, 23, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Se interpuso Moisés, su escogido, delante de él. Este es un intercesor. Se para en medio y defiende. Ahora, esto es algo que yo quisiera que nosotros captemos, hermanos, esta mañana, porque cuánto nos urge que usted y yo nos paremos así en defensa de nuestra familia. Nos urge pararnos firmes en defensa de nuestra familia. Ahora, ¿qué es el concepto de familia? El concepto de familia a los ojos de Dios es usted, Señor, su esposa y sus hijos. Ese es el concepto de familia. Lo demás puede ser familia extendida, pero a los ojos de Dios usted es responsable, Señor, por cierto, no la señora. Señor, usted es responsable por la señora y por los niños. Y usted dice: pero es que ella es más lista que yo. Bueno, eso lo tendrá que resolver después, Pero al que va a llamar Dios para dar cuenta es al varón. ¿Cuánto nos urgen intercesores que se paren como Moisés, que se interponen entre el juicio y el pueblo
por una ciudad. Me decía apenas un hombre, me enteré que en Tlacochaguaya, dijo él, no ha llovido. Y a cantidad de tiempo que tenemos ya, quizás un mes, 2 meses de lluvias tremendas acá, y que estaban reportando que no hay lluvia en Tlacochaguaya. Y yo guardé silencio mientras él hablaba, y dijo este hombre, ¿y sabe lo que le contesté a esa persona cuando me dijo? Les dije, así de lejos han de estar de la presencia de Dios, porque aquí en Oaxaca hay abundancia de agua. Y entonces sí que no pude contenerme y le pregunté, dígame usted por favor, ¿realmente usted cree que Oaxaca se merece esa agua? ¿Realmente usted piensa que está lloviendo por causa de que somos tan bien portados? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Si se tratara de lo que nos merecemos, debería llovernos fuego. Pero ¿qué dice la Escritura? El Señor hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y ese hombre me dijo, ¿a poco entonces Dios no mira eso? Dije, pues yo solo le repito lo que dice la Biblia. Y dice la Escritura que Él hace llover sobre justos e injustos. Él no está mirando eso. Lo que sí mira Dios, sin embargo, hermanos, es la cantidad de personas que interceden por nuestra ciudad. Todos los martes clamamos al Señor por misericordia por Oaxaca, ¿a poco no? Y ¿saben qué? Yo les he pedido, le he dicho a mi familia y a los líderes cuando tengo oportunidad, les he dicho, Frater tiene que pasar a la historia como una iglesia que puede suspenderlo todo, excepto la oración. Exacto. Así que, oiga que teníamos la carrera el día 15 de septiembre, la cambiamos, no pasa nada. O un día podemos no hacer la carrera ya don José ya no da el ancho, ya vino cojo hoy esta mañana. Entonces ya dentro de 5 años vamos a organizar un concurso de chopitas para el hermano José. Podemos no poner la carrera. Podemos un día cancelar nuestro aniversario porque, oiga, pues ya no nos alcanza para comprar, ahí van a comer 2,000 y darles de comer a 2,000 y luego de esos los 30 son los que compran su boleto. Entonces podemos cancelar eso. Pero le digo una cosa, se los he dicho y yo les pido que lo conserven aún si yo paso a la presencia del Señor, hermanos líderes. Frater puede suspenderlo todo, menos la oración. Así nada más llegue, iba yo a decir un ancianito, pero iba a decir don Raúl, no, espero que de aquí a 20 años ya no va a ser don Raúl, ¿verdad? Va a ser uno de los niños que anda por ahí, llegan a abrir el templo y llegan ahí un día que es diciembre, ¿verdad? Que todo el mundo se va de vacaciones, ¿no? Pero llega este hermano encargado y abre el templo y él solito se pone a buscar el rostro de Dios, esperando que los demás regresen ya todos tostados, de como ven, gorditos, rechonchos, pero regresan a la oración. Frater no va a suspender nunca la oración, excepto que haya algo muy extraordinario. Yo creo que alguna vez ha pasado algo extraordinario, pero si no, no. Pararnos a favor de nuestra patria. México está pasando una de las situaciones políticas más incomprensibles a nuestros ojos, hermanos. No podemos entender qué es lo que está pasando. Hace falta que venga alguien como Moisés y se interponga entre el juicio de Dios, que es justo, y que se ponga en medio, y el pueblo que se lo merece todo, y que se interrumpa, dice, a fin de que se aparte la indignación del Señor para que no destruya a este pueblo. Aunque pueda parecer absurdo, Dios necesita nuestras intercesiones y Dios está buscando intercesores. Ezequiel capítulo 22 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí.
22:30 estoy leyendo de Ezequiel. ¿Cómo? A favor de la tierra para que yo no la destruyese. He aquí la desgracia. Busqué a un hombre. ¿Y qué dice? No lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Estoy buscando un intercesor. Ahora yo estoy rogando, hermanos, que el Señor, si tiene este clamor sobre nosotros, la respuesta después de un tiempo sea, y encontré un buen número de ellos. Encontré 10, 20, 70, 110, 180 personas que claman a Dios. ¿Por qué? Aquí hay dos cosas que son sorprendentes: la santidad de Dios, la seriedad de lo que Dios es, la integridad de Dios. Establece que los pecados tienen que ser juzgados, pero también el amor de Dios establece que si alguien intercede, es Dios quien busca que las personas sean perdonadas. Dice el capítulo 33 de allí mismo, versículo 11 de Ezequiel: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Es decir, si el Señor deja venir su juicio sobre una ciudad o sobre una iglesia o sobre un país, es porque no tuvo otra opción. Eso es terrible. Ahora, hubo casos, porque lo acabamos de leer en versículo 30 y 31 del capítulo 22. Dice: lo busqué, quería que se interpusiera a favor de la tierra, pero no lo encontré. Así que derramé mi ira. ¿Saben cómo sonaría parafraseado este texto? Este mismo texto, Ezequiel 22, 30 y 31. Aunque mi justicia demandaba juicio, mi amor deseaba perdonar. Si tan solo hubiera encontrado a uno que me pidiera que perdonara a ese pueblo, lo habría hecho. Me habría permitido mostrar misericordia, pero como no encontré a ninguno, tuve que destruirlos. Esa sería una paráfrasis de Ezequiel 22, 30 y 31. Ahora, este texto, hermanos, puede lograr varios efectos en nosotros. El primero sería intimidarnos, porque la responsabilidad es enorme. ¿Qué responsabilidad tengo yo para con Oaxaca? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Después de escuchar las palabras de estos ministros el día jueves, ahora yo me doy cuenta que tengo una responsabilidad enorme para con Oaxaca. Oaxaca no se movilizará en oración a no ser que los pastores despierten a la oración. Si los pastores no hacemos nada, nadie va a hacer nada a nivel institucional. Quizás a nivel personal lo harán, pero no a nivel institucional. Así que puede intimidarnos el tamaño de la responsabilidad. También puede condenarnos la falta de oración de nuestra parte. Para ser honestos, esto es uno de los primeros efectos que se ve cuando se habla de la oración. Nos sentimos condenados. Hay algunas personas que inclusive les da tanta flojera orar una oración tan repetitiva por su comida. Pero dice la Escritura en el libro de los Romanos capítulo 14, si nosotros oramos por los alimentos, estos son santificados por la palabra de Dios y por la oración. Y luego le dice el apóstol San Pablo a Timoteo también: si tú le enseñas a los hermanos que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de verdad. Es decir, orar por nuestros alimentos es una necesidad, pero aún el creyente llega a ese punto. Pero vean esto: ¿por qué no decimos:
ay, otra vez vamos a orar por la comida. Entonces, no oremos, dejemos el plato allá hasta mañana. ¿Cómo ve? Cuando ya tenga yo ganas de orar, pues como, pero ahorita pues no. Porque ese alimento está allí solamente por la gracia de Dios. Sea lo que sea, hermanos. Ya sabe usted que el oaxaqueño cuando come sencillo, come quesillo, tasajo, su champurrado, sus 3 conchas, y dice, es que ahora no hay. Ese es el oaxaqueño. Así que nos sentimos condenados. Pero hay una tercera posibilidad. Nos sentimos desafiados. Desafiados a transformar nuestras vidas. Desafiados a hacer algo. Desafiados a abandonar nuestra zona de confort. Desafiados a cansarnos. Desafiados a invertir nuestra vida y nuestra energía en la obra de Dios. Entonces es cuestión de que nosotros lo veamos de una perspectiva diferente. ¿Qué pasaría si usted ve una persona que se está ahogando en un río? Usted está en la orilla y tiene un mecate. Normalmente pues usted reacciona y se lo avienta. Si usted no sabe nadar, pues lo más sabio y sensato es que solo le aviente el mecate y le ayude. Tendría que ser inhumano para mirar que le está pasando algo a esa persona y no hacer nada. Pero ¿sabe qué? Eso es lo mismo que pasa cuando nosotros no oramos por las personas que se están perdiendo y que van rumbo a la condenación eterna, y nosotros pues no oramos por ellos. Pero tenemos que hacerlo. ¿Cómo identificamos a un intercesor? ¿Cómo me doy cuenta si yo soy o no un intercesor? Varias características. Número 1, es una persona que ora durante más tiempo de lo normal y con mayor intensidad. Número 2, disfruta de la oración. No es un cansancio para esa persona. Es una persona que ve respuestas más frecuentemente que otros y más dramáticas que otros. Constantemente está platicándonos, pasó esto y vi esto, Dios hizo esto. Es una persona que tiene una agudeza para escuchar la voz de Dios, más que el cristiano común. El cristiano común inclusive llega a pensar que quizás Dios nunca nos diga nada. Ahora, yo sé que ese hilo es muy delgado. Muchas cosas se han hecho bajo la bandera de Dios me dijo. Pero es muy fácil saberlo, hermanos. Uno de nuestros amigos en esta reunión se nos preguntó qué piensan de este proyecto de oración, y uno de ellos dijo: puedo no estar de acuerdo con muchos proyectos, puedo no comulgar con muchas ideas, pero si hay algo en lo que nunca vamos a exagerar, dijo, es en la lectura de la palabra de Dios y en la oración. Nunca podremos decir que ya hemos orado mucho. Así que, dijo este amigo, yo doy mi voto, peleemos por la ciudad, hagamos algo, convoquemos a la oración, porque necesitamos esto. Entonces, las personas que interceden son personas que agudizan su voz y escuchan su oído, agudizan su oído y escuchan la voz de Dios. Pero el que no piensa, Dios no dice nada. Dios nunca nos dice nada. Así que sería muy distinto si esa persona dice: Dios me dijo hoy que yo soy el Cristo. Y dice la Escritura, si alguien les dice yo soy el Cristo y estoy aquí, dijo, no le creáis. Así que es cuestión de afinar el conocimiento de las Escrituras y podemos saberlo. Ahora, en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, pero no todos los miembros tienen la misma función. Quiere decir que el Señor ha dado dones a la iglesia, pero también ha dado funciones periféricas.
aunque no todos pueden tener un don, todos podemos tener funciones que caminan en esa misma dirección y que finalmente robustecen la actividad del cuerpo de Cristo. Es decir, no todos tienen el don de evangelizar, pero todos tenemos la función de predicar el evangelio. A todos. Me es impuesta, dijo el apóstol San Pablo, necesidad de predicar el evangelio. No todos tienen el don de dar. No me refiero a dar las ofrendas. El don de dar es un don distinto. Usted siente placer por dar, siente un regocijo por dar. Puede usted pensar en un recurso y decir, esto lo podría yo gastar en una bonita vacación, pero mejor voy a dar. Eso es un don. Entonces no todos tienen el don de dar, pero todos tenemos la función de ofrendar y diezmar. Nadie está excluido de eso. Y así podríamos hablar de todos los dones. Pero dice la Escritura, otra vez, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Así que quizás no todos tengan el don de interceder, pero todos debemos orar de alguna manera, de alguna forma, bajo estos preceptos que establece el apóstol San Pablo. Santiago capítulo 5 versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay veces que Dios nos va a dar carga por una nación, como le dio carga a este amigo esa vez que se sentó ahí a oír el sermón y le dio Dios una carga nacional y que está funcionando perfectamente bien. Pero hay veces que Dios nos va a dar una carga por un individuo. Hay un testimonio que le voy a leer. Una señora, Andrews, mamá de un cabo llamado Jacob. Este Jacob fue uno de los pilotos de los aviones que fueron abatidos durante el bombardeo contra Tokio en la Segunda Guerra Mundial. Ella dijo, cierta noche el Señor me hizo sentir una gran carga porque mi hijo no era salvo y él se encontraba prisionero en las celdas de los japoneses. Así que yo empecé a orar y a perseverar en oración. Y mientras oraba, Dios me trajo este versículo de Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Tiempo después su hijo, dice, le envió una carta diciéndole, mamá, he entregado mi vida a Cristo. Porque la mamá intercedió e intercedió, pero no acabó ahí la historia. De repente esta señora llamada Andrews escuchó las noticias y ahí en las noticias dijeron, Japón ha determinado ejecutar a los pilotos que tomó prisioneros hace unos meses. Y la señora se puso a orar y a orar y a orar. Y dice, mientras oraba, creí oír una voz que me decía, mis ángeles lo guardan. Así que ella siguió orando y se fue a descansar. Luego de un tiempo salió otra vez en las noticias. Japón finalmente determinó ejecutar a los pilotos, excepto a uno, Jacob, por una mamá que estaba orando y orando y orando y orando por su hijo. Pero luego dijo esta señora, no acabó allí la historia. Mi hijo fue soltado, regresó a los Estados Unidos, se enlistó en un instituto bíblico, se hizo misionero y regresó a predicar a Japón, los que lo habían maltratado durante tanto tiempo. Es impresionante. Busqué entre ellos a alguien que hiciera vallado y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de ellos. Una pregunta: ¿tiene usted un corazón para Dios por la intercesión? ¿Un corazón de intercesor? Dice la Escritura, Dios lo anda buscando a usted. Dios quiere que usted sea una persona
que se involucre 100% para interceder por otros. Dice la Escritura, la historia de una mujer, aunque todos tenemos la capacidad de interceder, hay algunos que interceden de un modo muy especial, y esta es Esther. En el libro de Esther viene la historia de esta mujer que fue una mujer de quien se enamoró el rey Asuero y la hizo su reina. Así que la llevó al palacio, pero ahí había un hombre llamado Amán. Toda esta historia está en el libro de Esther. Capítulo 3 están los detalles más relacionados con este relato. Allí estaba ese señor Amán, capitán del ejército, que estaba muy enojado porque había un hombre que se llamaba Mardoqueo, que casualmente era tío de Esther. Pero ese Mardoqueo no quiso inclinarse delante de Amán. Y entonces se planeó todo para matarlo y para matar a los judíos. Se enteraron los judíos, se enteró Mardoqueo, se enteró Esther, y dijeron: tenemos que hacer algo. Pero la costumbre dictaba en ese tiempo que nadie podía venir a la presencia del rey sin solicitud del rey, ni siquiera su señora. Ahora, eso es algo muy interesante para nosotros el día de hoy, pero en ese tiempo era así. No podía a menos que el rey le llamara. ¿Saben ustedes lo que pasaba si una mujer o un personaje, quien fuera, venía a pararse delante del rey sin que el rey lo hubiera pedido? La muerte. Sin averiguación, quien fuera. Así que dice la Escritura, entonces Esther ayunó y oró durante 3 días y dijo esto, capítulo 4, versículo 16: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Qué tremenda pasión de alguien por la intercesión. Ahora, todo esto resultó en que el pueblo judío quedó libre, Esther quedó libre, Mardoqueo quedó libre de ese edicto de muerte, porque alguien se decidió a interceder. Moisés, como dijimos, dice la Escritura que él llegó a tener una comunión tan estrecha con Dios que dice Éxodo 33, el Señor le hablaba como le habla un amigo. Señor, vamos a platicar. Hay que conocer el corazón y el carácter de Dios para eso. Un intercesor llega a tal punto, en el caso de Esther, hay una relación de amor con Dios. ¿Por qué podemos platicar tanto con Dios? Porque lo amamos. ¿Por qué se nos dificulta tanto orar? La lógica lo dice todo. Porque nosotros llevamos una relación de amor con alguien, una relación de noviazgo, y no acaso están los padres: ya métete, ya métete, ya métete, ya deja el celular, ya de que no puedes estar sin ese chamaco, ¿sí o no? Pero ¿por qué está allí? Porque le ama. Hay una relación de amor del intercesor para con Dios. Hay un conocimiento de su carácter para que Dios le dijera o dijera: yo hablo con Moisés todos los asuntos cara a cara como se habla con un amigo. Hay diferentes maneras de interceder. Hay una intercesión general. Las personas que no necesitan que Dios les hable, simplemente tienen el hábito de interceder. Esto es uno de los más comunes. Podemos levantar una lista de necesidades de personas y orar por ellas aunque ni siquiera les conozcamos. Nos reunimos en un lugar y empezamos a leer: oro por Jacobo, oro por fulano, oro por Santiago, oro por todos estos y por sus necesidades, aunque no los conozca. Pero también hay tiempos de oración que le llamaremos oración de crisis. Tiempos en los que Dios acomoda todas las cosas y revela los planes de un modo que nosotros no podemos explicar, pero nos llama a la oración de crisis.
Contaré una historia. Eso sucedió en 1960. Hubo un levantamiento en Kenia de un grupo subversivo llamado los Mau Mau. Y había en ese lugar un grupo de misioneros, una pareja y un grupo. El matrimonio se llamaba Matt y Laura Higgins. Ellos viajaban a Nairobi, atravesando por el territorio de esa tribu, pero preocupados por atravesar porque meses atrás esta tribu había matado a otros misioneros por el solo hecho que eran misioneros y que cruzaron por su camino. Pero no había otra opción, así que dijeron, tenemos que pasar. Y pasaron y dijeron, vamos a orar. Y cuando iban pasando en medio del territorio de esta tribu, el camión se descompuso. Así que se bajó el hermano Matt y trató de arreglar el motor y dijo, lo siento, no puedo arreglarlo, tendremos que dormir acá. Se juntaron todo el grupo de misioneros, se tomaron de las manos y oraron, Señor, por favor, protégenos. Estamos a merced de estas personas. Y alguien de ellos leyó el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amaneció, arreglaron el auto y se fueron a Nairobi sin ningún problema. Pero a las 2 semanas, un pastor de esa zona contó que la policía detuvo a uno de los miembros de los Mau Mau. Y ese hombre confesó que la noche que los misioneros estaban allí, la tribu hicieron un plan para ir y matarlos. Y les preguntaron, ¿por qué no lo hicieron? Dice, llegamos a la zona donde ellos estaban, pero había 16 personas con armas poderosas apostados en derredor del campamento de los misioneros. Y tuvimos temor porque ellos tenían armas que nosotros no tenemos. Por eso fue que no los matamos. Estos hermanos le contaron a los misioneros lo que pasó y los misioneros dijeron, no entendemos. Nosotros solo leímos el Salmo 4:8 y dormimos. Entonces, meses después se llegó el tiempo de su descanso y fueron a los Estados Unidos y llegaron a la iglesia de un amigo de ellos. Y ese amigo les dijo, hermanos, hace un tiempecito Dios me despertó a mí con una ansiedad de orar, pero me dijo, no quiero que ores solo, quiero que ores con otros hombres de la iglesia, le dijo al pastor. El pastor empezó a llamar por teléfono a los hombres de la iglesia a ver quiénes querían despertarse a esa hora, trasladarse al templo para orar. Y dice, lo digo con pena, hermanos, únicamente 16 vinieron. Y nos paramos ahí toda la noche orando. Entonces el misionero dice, recordó a esa tribu, había visto allí 16 hombres parados con armas, defendiendo, cuidando, parados en la brecha a favor de ellos. Los hermanos cayeron de rodillas y dijeron, es que es increíble, no podemos comprender cómo Dios hace esto, este tipo de convocaciones a orar y por qué suceden. Pero sucedió. Oraciones de crisis, Dios nos va a llamar. Por eso es importante estar sensibles cuando Dios a veces nos quita el sueño, para pararnos y hacerlo. Luche en el nombre de Jesús, levántese y váyase a la azotea o al patio donde el sueño no lo pueda vencer por lo fresco de la noche y empiece a orar. Muchas veces un minuto puede cambiar la vida de una persona. También el Señor llama a intercesión por las autoridades. De hecho, el llamado de Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de la primera carta es así: quiero que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, pero también por los reyes,
y por los que están en eminencia, si es que quieren vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tienen que orar por las autoridades, y Pablo lo sabía, por eso él dijo, y les leeré los textos nada más. Hermanos, les dijo en 1 Tesalonicenses 5, oren por nosotros, se los ruego, oren por nosotros. Romanos 15:30, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ayúdenme orando por mí a Dios. Segundo a los Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro, está hablando Pablo, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. No es ningún secreto que el enemigo hará cualquier cosa por interrumpir el avance de la obra de Dios. El enemigo siempre va a estar buscando interrumpir, no solo aquí, en cualquier lado. En una ocasión el pastor Richards dijo: los ataques del diablo vienen en distintas formas. La primera es traición, la segunda rebelión, la tercera es el chisme, la cuarta intentos de hacer daño y la quinta ataques directos contra la vida de los ministros. Los ministros necesitan muros de protección, orar por ellos. Por eso hace tiempo que ustedes se habrán dado cuenta, en la junta de líderes les dije, la oración por los pastores no es algo que hacemos para divertirnos, es algo que de cajón está en la lista de oración de la iglesia. Oramos por el liderazgo. Los líderes necesitan muros de protección. Necesitamos orar, necesitamos escuchar la convocación de Dios a esto en dos vertientes. Uno, oraremos por esta iglesia. Estamos estableciendo, luego de tomar un tiempo de oración y pláticas, la hermana Rosita y su servidor decidimos establecer cada principio de año 15 días de clamor, de oración, de ruego, de súplica y de humillación delante del Señor en la iglesia por las madrugadas. Cada año lo vamos a hacer hasta que muramos. Todas las mañanas, los primeros 15 días del año. Y luego veremos si el Señor nos da un programa para hacerlo en otro tiempo. Quizás luego cada 6 meses, quizás cada mes después, no lo sé. Por lo pronto, 15 días de humillación por las madrugadas, los primeros 15 días de todos los años de aquí hasta que muramos. Ahora, si usted dice, disculpe, no voy a poder ir, realmente no nos preocupa gran cosa si no puede venir. No, nos concentramos más bien en agradecer por los que sí pueden venir. ¿No le parece que ya necesitamos cambiar la perspectiva? En lugar de siempre estar pensando quién no pudo venir, mejor decimos, mire cómo vino el hermano fulano, y aquí habemos 2 o 3. Así lo haremos. Por lo pronto los únicos comprometidos son 2, nada más. Todo aquel que se quiera añadir, todo aquel que se quiera sacrificar, que va a andar bostezando en el trabajo, pero que sabe que la vida espiritual es más importante, vendrá. No se preocupe, no habrá pase de lista, no habrá que me irán a quitar de los panderos, me irán a cambiar, no va a pasar nada de eso. Vamos a buscar el rostro de Dios cada principio de año. Pero tenemos otro proyecto de oración, y esto es lo que hemos hablado con los pastores. Vamos a orar todos los días, sin excepción, bajo un proyecto que se llama 1 minuto por Oaxaca. 1 minuto por cada estado, hasta 1 minuto por México. Todos los que se quieren añadir lo vamos a hacer a través de las redes sociales, porque recibimos un comunicado 10 minutos antes del director nacional, que es este mismo amigo que les platiqué. Él avisa 10 minutos antes los motivos de oración,
Vea usted lo poderoso de esto, porque no le pedimos que ore usted por su trabajo o que ore por su sanidad. Vamos a orar por algo que atañe a nuestro estado o a nuestro país, solo por un minuto. Pero lo poderoso de esto es orar todos al mismo tiempo, todos por la misma cosa. Eso debe ser impresionante. Saber, en este momento hay 200,000 personas incluidas en todo el país, que a algunos les pueden parecer muy pocas, pero a mí me parecen bastantes. 200,000 personas orando por una misma cosa a la misma hora, en todo el país de México, regados. Recibiremos esa notificación dando tiempo a correr la información para que 5 minutos antes de las 9 de la noche hagamos este ejercicio de oración. Esto viene más o menos de una réplica de un ejercicio que el pueblo judío hace. No solo el pueblo judío, el pueblo musulmán también lo hace. Que ellos tienen un tiempo con horario específico de oración, y estén donde estén, si ustedes se han fijado, el pueblo judío, donde van, detienen sus coches y hacen oración, donde estén. Si están en el cine, se salen del cine, pues no suena muy espiritual, pero se sale y toma su minuto religiosamente, si usted lo quiere, toma su minuto de oración por lo que ya le acabamos de decir a través de las redes sociales. Si está en un convivio con su familia, si son cristianos, pida silencio para orar todos. Si no, apártese, no exija nada a nadie, apártese y tome un minuto. Ninguna familia se romperá por alguien que se aparta por un minuto. Tampoco tiene que decir, señores, familia, voy a orar. Usted dice, ahorita vengo. En lo que va, nomás le da la vuelta a la esquina y se regrese. Ya oré. Y ellos no saben ni siquiera qué pasó. Este es el programa que establecemos en los próximos días. Tendremos una asamblea este día jueves que viene por la mañana para afinar detalles, y si el Señor nos da la gracia, lo expondremos el día 5 de septiembre, si no mal recuerdo, o si ustedes tienen un calendario para ayudarme, ¿cuál es el primer lunes del mes? Ese día, ¿es 2 de septiembre? Lo expondremos en la confraternidad de pastores. Los pastores se irán a sus iglesias y comunicarán, y establecemos un día luego donde arranca el proyecto para orar a partir de ahí, hermanos, sin parar, ininterrumpidamente, un minuto por nuestro Oaxaca, un minuto por nuestro país, un minuto por nuestras familias, etcétera. Dios está llamándonos a la necesidad urgente de orar. Si la iglesia se queda envuelta en su propia dinámica de actividades, obviamente lo que va a pasar es que empezará a ver lo que no debería ver, los defectos de otro. Cuando uno está con el rostro inclinado y humillado, difícilmente ve lo que otros están haciendo. Nos dedicamos a orar, a buscar el rostro de Dios. Así que en los próximos días usted lo sabrá, y yo le quiero animar. Independientemente de eso, yo espero que eso sea un despertar, porque usted dice, ¿saben qué? Yo ya hice mi compromiso de un minuto. Yo también voy a ir los primeros 15 días de cada año en las madrugadas a estar orando, pero ya me gustó esto de la oración, y voy a orar por mis hijos. Cada que se duerman pondré mis manos sobre sus cabezas, de todos mis hijos. Voy a orar por el trabajo de mi esposo, voy a clamar por él cada que salga, cada que él me diga voy al trabajo, voy a orar por él, que Dios lo prospere a donde va. Oraré por mis hijos para que mis hijos encuentren al cónyuge adecuado, a la chica o el chico idóneo, que no se tropiecen con cualquier piedra en el camino,
que encuentren lo que es de Dios para ellos. Y eso será un despertar a la oración y todo el tiempo orando, 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 orando. Y un día entonces escucharemos esto que dijo el Señor: busqué entre ellos quien se parara a favor del pueblo y lo hallé. Y bendije a ese pueblo por causa de un intercesor que se paró valientemente para quien fue más importante clamar que sus propios placeres y sus propias necesidades. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. La primera cosa que queremos hacer esta mañana es arrepentirnos. Porque no hemos orado, no hemos rogado, no hemos pedido, no hemos intercedido como se debe. Perdónanos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Esta mañana nos humillamos delante de ti, Señor. Nos humillamos. Bendito eres, Señor. Bendito, bendito eres. Quizás sea lo mejor que, si usted de verdad siente la convocación del Espíritu de Dios, se arrodille en su lugar pidiendo primero perdón. Señor, perdónanos. Perdónanos, por favor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Y pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo, la dirección de tu Espíritu Santo, esa guía preciosa que nos lleve a la comunión, Señor. Queremos que entre nosotros encuentres no uno, sino muchos intercesores, muchos que nos paremos en medio entre el pueblo y entre tu juicio, para perdón, para buscar una oportunidad, para restauración, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, por favor, en esta iglesia, en el nombre de Cristo. Oramos por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestro estado, por México, nuestro presidente, los gobernadores, presidentes municipales. Por favor, Señor, bendice a nuestro país. Oramos por Oaxaca, nuestro gobernador, don Alejandro. Que tu gracia esté con él. Suponemos que no pasa buenos momentos, pero en el nombre de Jesús, ayúdale a llevar adelante este estado.
líbralo de cualquier mal, rodéale de buena gente, que tu Espíritu Santo le dirija, Señor. Oramos por nuestra iglesia. Queremos ser esta iglesia que te honra, esta iglesia que te sirve con corazón sincero, una iglesia concentrada en ti, Señor, y no concentrada en todo aquello que lastima tu corazón, concentrada en ti para adorarte, concentrada en buscar tu rostro, en predicar tu palabra. Por favor, Señor, esto es lo que queremos. Queremos ser una iglesia de oración, una iglesia que se humilla, una iglesia que nunca olvida que tú metiste tu mano en el fango para salvarnos. Que no importa hasta dónde nos lleves, hasta qué cumbre nos quieras poner, pero nunca olvidaremos que nos has sacado del fango, como dice tu palabra, para hacernos sentar con príncipes. Pero venimos de esa condición y nos acordamos y damos gracias. Una iglesia humilde, una iglesia amorosa entre nosotros, Señor. Una iglesia que busca tu rostro todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Bendito seas. Ponemos en tus manos, Señor, estos planes que tenemos. Todo es con el fin de buscar tu rostro. Bendice a nuestro presidente de la Confraternidad de Pastores. Danos la gracia, Señor, para que se levante el movimiento de oración más fuerte en el estado de Oaxaca, en México. Bendice por favor a los hermanos de la Alianza de Puebla que coordinan la oración nacional. Bendícelos. Y te agradecemos, Padre, que nos hables a todos en un mismo momento, que a todos nos pones el mismo sentir y sabemos que estamos en tus planes, Padre Santo. Bendito eres. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos. En el nombre precioso de Jesús. Quiero pedirles, hermanos, si pueden ponerse de pie y poner sus manos sobre alguien, que empiece a orar de una vez por alguien. No pregunte nada, empiece a orar, bendígale, diga palabras de vida, de restauración familiar, de armonía. Bendiga su matrimonio en el nombre de Jesús, bendiga sus trabajos. Bendecimos a sus hijos. Bendecimos todo lo que tiene que ver con nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, eres santo, santo, santo. Glorifícate en la vida de nuestros hermanos, Señor. Sus proyectos, todo lo que ellos tienen en mente, que se lleven a cabo, Señor. Por favor, Padre Celestial, que ellos sean agentes de bendición a donde quiera que van. Que de sus labios solamente pueda salir palabra de edificación, que puedan evitar toda palabra vana y ociosa, pero que sus labios hablen palabra de edificación para la gente en la calle, no quejas, pero edificación en el nombre de Cristo. Bendíceles, Padre, que en sus casas haya más de lo suficiente, que haya mucho para bendecir a muchas personas. Por favor, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.